Terminé internada en un psiquiátrico porque cometí el pecado imperdonable. O eso fue lo que yo creí. Este story time comienza el año pasado cuando mi esposo y yo empezamos a vernos una serie que para ustedes era muy conocida, es una serie muy famosa y que fue muy famosa también en TikTok, que se llama The Chosen. Cuando empecé a verme esta serie, la verdad es que en mi corazón se despertó una profunda necesidad de conectar más con Dios y estar más espiritualmente presente. Pero lo que no sabía era lo que me esperaba después de empezar a ver esta serie. Cuando empecé a verme la serie, al mismo tiempo empezaron a llegar ataques espirituales bastante fuertes, pensamientos intrusivos, bastante agresivos que me hacían dudar de mi necesidad de buscar de Dios, ya que eran incontrolables. Me llenaban de muchísimo temor, pues la verdad no sabía de dónde provenían esos pensamientos y pensaba que estaba volviéndome loca. Así que decidí buscar ayuda. Contacté a un guía espiritual que me pudiera ayudar con estos pensamientos, los cuales yo no controlaba, pero me estaban robando muchísimo la paz y me estaban empezando a perder el juicio. Esta persona me revisó, me miró, me dijo, mira, la verdad lo que tú necesitas es una liberación espiritual, la cual yo no tenía ni idea de para qué era o cómo funcionaba, pero decidí hacérmela porque la verdad estos pensamientos me hacían sentir supremamente culpables, aunque no estaban dentro de mi control. Me hicieron la liberación, pero la verdad, esto, lejos de ayudarme, fue solo el inicio de mi tormento. Comencé a ayunar, a congregarme, a ir a la iglesia y a escuchar prédicas constantemente. Estos pensamientos cada vez se volvían más violentos, más oscuros, más intensos. Eran pensamientos en contra de la divinidad de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Fui varias veces a liberaciones, pero la verdad es que en vez de ayudarme, solo empeoraba mi estado mental, físico, emocional y sobre todo espiritual. Me soñaba reprendiendo demonios, veía demonios al acostarme, no dormía más de 3 o 4 horas al día si es que dormía, no comía mucho o a veces no comía nada. La verdad es que mi cuerpo, mi mente se estaban debilitando y nada parecía funcionar. Mi miedo al pecado imperdonable surgió cuando la persona que me hacía las liberaciones me hablaba constantemente sobre el pecado que Dios no perdona, ya que me decía que cualquiera que cometiera este pecado pasaba su estado a ser muchísimo peor que el anterior y si estaba enfermo se enfermaba aún más o incluso podría morir. Esto más que una enseñanza se sentía como una completa tortura, pues la verdad es que no entendía qué tenía que ver ese pecado con los pensamientos que estaba teniendo excesivamente. Pero todo encajó cuando supe la razón. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese pecado imperdonable? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Según la escritura de San Mateo en el capítulo 12, 22, 32, cuando los fariseos acusaban a Jesús de hacer milagros por obra de Belcebú, Jesús dijo que este pecado jamás tendría perdón. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y ahí fue cuando todo encajó en mi mente, porque ya entendía de dónde provenían estos pensamientos intrusivos, blasfemos. Eran pensamientos obsesivos, compulsivos, que me estaban robando la vida, la paz y el alma. Duré meses luchando contra estos pensamientos, los cuales no me dejaban hacer una vida normal, me atacaban todo el tiempo, en el trabajo, en el transporte, en mi casa, cuando iba a dormir. Nunca paraban, y por más que los reprendiera, que orara, que ayunara, que me congregara en la iglesia, nada parecía funcionar. La verdad es que duré meses así hasta que un día llegaron los pensamientos de una forma tan intensa que solamente en mi cabeza pude decir, sí, ya, lo que tú digas, pero déjame en paz. En ese momento, cuando yo dije eso, muchachas, mi cuerpo colapsó. Yo colapsé. Estaba en el trabajo y una compañera me socorrió, me llevó al centro de bienestar de la universidad, me metieron a la doctora, a la psicóloga, porque mi estado mental, físico, estaba completamente desgastado. La verdad es que hasta este punto estaba muy agotada y lo que hice fue aceptar los pensamientos, aunque estuvieran en contra de mi fe, aunque no fuera realmente lo que yo pensaba ni sintiera en mi corazón. Estaba completamente cansada y en el momento en que yo los acepté, pensé que me iba a volver un monstruo, que iba a hacerle daño a mi esposo, a mi familia, a mis seres amados, y la verdad tenía muchísimo miedo porque no sabía qué iba a pasar. Le conté a la doctora y a la psicóloga de la universidad que veía demonios, que tenía miedo de hacerle daño a mi familia, que llevaba días sin dormir,
sin poder descansar. Ellos decidieron que lo mejor era que me remitieran a la PS y me llevaran por urgencias. Me llevaron en la ambulancia, mi esposo vino por mí, me socorrieron, corrieron conmigo, pasé 2 días en urgencias en la EPS, 2 días en los cuales tampoco pude dormir y luego de ahí me remitieron al psiquiátrico. Duré 4 días internada, sin celular, sin familia, sin comunicación con el mundo exterior, solamente yo y personitas que también tenían problemas mentales, que estaban pasando por una situación mental bastante delicada. Yo la verdad no podía entender como muy bien mi realidad, estaba tan drogada con la droga que me dieron para dormir que no dimensionaba la realidad de lo ficticio. Esos días tampoco comí muy bien, que digamos, porque la comida era terrible. Y dejé a mi esposo, a mis padres y a mi familia en una situación de angustia, miedo y muchísimo dolor. Yo estaba completamente convencida que por haber aceptado esos pensamientos en mi cabeza, ya había cometido el pecado imperdonable. Pero luego de unos meses, después de salir del psiquiátrico, cuando me documenté, me informé bien y me explicaron, me di cuenta de que el pecado imperdonable es mucho más delicado y mucho más profundo que solamente unos pensamientos que te llegan a la cabeza. Y es que me explicaron que muchas veces nosotros no somos lo que pensamos, simplemente porque tú pienses algo y esté equivocado, no significa que eso sea cierto o que sea realmente lo que siente tu corazón. Pero realmente yo sufrí muchísimo al pensar que sí lo había cometido y que me iba a ir al infierno y me iba a condenar eternamente porque ya no tenía perdón de Dios. Pero bueno, gracias a Dios eso no pasó y ahora que tengo mayor comprensión sobre lo que pasó, me soy un poco más comprensiva conmigo misma y no me doy tanto palo. Este tema siento que no muchos cristianos se atreven a conversarlo porque temen que los juzguen de que han cometido un pecado terrible y que nunca recibirán jamás el perdón de Dios. Pero bueno, coméntame si tú alguna vez has tenido pensamientos blasfemos y cómo los has confrontado, o si no sabías que eran pensamientos blasfemos y pensabas que habías cometido el pecado imperdonable o que te estabas volviendo loco. Recuerden que esta es una experiencia netamente personal y no estoy atacando la fe ni la creencia de nadie aquí presente. Si te interesan estos temas espirituales, coméntame.